It's time to connect. It's time to celebrate. International Coaching Week, a worldwide celebration and an opportunity to learn, grow, and experience professional coaching. During International Coaching Week, we encourage individuals and organizations all over the world to understand, explore, test, and discover the possibilities coaching provides. Join us for hundreds of events in dozens of languages all over the world. Buenas tardes con todos y bienvenidos a este espacio de celebración de la Semana Internacional del Coaching. Sin darnos cuenta, ya estamos en el tercer día y vemos cómo pasa todo tan rápido. Sin embargo, hemos tenido unas experiencias maravillosas con speakers de primera, conductores de primera, y hoy no va a ser la excepción, porque también tenemos a un gran coach, Eduardo Bustos, compañero de muchos años, y además nos trae un tema muy interesante, cultura de coaching centrada en fortalezas. Perdón, ¿está bien ahí el audio? Sí, bueno. Y le decía que una de los principales objetivos que vamos teniendo en el desarrollo del coaching a nivel mundial es ese ingreso en organizaciones. Y cada vez se hace más importante poder difundir el beneficio enorme que tiene el coaching en el crecimiento, en el desarrollo de las personas dentro de las organizaciones. Y tenemos como conductora de este espacio a Inge Colín. Inge es coach profesional, ella es PCC y tiene cerca de 30 años de experiencia en el liderazgo corporativo multinacional. Más de 15 años miembro de board local y regional. Coach internacional en Skillsoft y es fundadora de su marca profesional de coaching. Coaching ejecutivo y de equipos, con sus programas Asciende, Enciende, Trasciende y Sincroniza para negocios. Además, es una integrante del board de 2024 de ICF Ecuador. Bienvenida, Inge, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Vicky, por la introducción y gracias a todos por estar celebrando con nosotros un evento más de la Semana Internacional del Coaching. Hoy nos vamos a sumergir en un apasionante tema porque tiene que ver con la maximización del potencial humano. Y a través de este webinar vamos a entender, este webinar de coaching basado en fortalezas, vamos a aprender cuál es la base científica de este tema, realmente qué implica esto para el liderazgo, cuál es el modelo, cómo funciona este modelo de valor y también qué beneficios trae a las organizaciones. Y para este potente programa, webinar, yo tengo el privilegio de presentar a Eduardo Bustos. Eduardo tiene una amplia trayectoria corporativa, multinacional, global, en posiciones ejecutivas, directivas, desde donde abrazó también el coaching, además de su amplia y vasta experiencia como coach profesional. No podemos tener un mejor expositor para que nos venga a hablar acá de coaching de fortalezas, entonces realmente es un privilegio tenerlo a Eduardo, que nos enseñe, que nos ilustre acerca de su experiencia, de este tema tan importante que además tiene una base científica. Y además de todo eso, de su amplia experiencia como coach profesional, también es líder voluntario, ha sido líder voluntario y es líder voluntario de nuestro capítulo de ICF Ecuador, que realmente con Eduardo estamos aprendiendo todo el tiempo. No es un referente del conocimiento en el área de coaching y realmente aprendemos todos constantemente de Eduardo. ¿Podría realmente extenderme?
para hablar de las credenciales de Eduardo, pero realmente todos estamos aquí para aprender de Eduardo, aprender acerca de este apasionante tema del coaching basado en fortalezas. Por eso, sin más preámbulo y con muchas ganas de aprender que estamos aquí sobre este apasionante tema y también de dónde viene de su expositor, entonces doy una cálida bienvenida a Eduardo. Eduardo, todo tuyo el auditorio. Muchísimas gracias, Inge. De verdad que me siento honrado y me siento apasionado de poder, yo diría, continuar una conversación o abrir una conversación sobre un espacio de coaching centrado en las fortalezas y el talento de las personas en el mundo de las organizaciones. He venido transitando en el mundo organizacional, especialmente en el coaching organizacional para desarrollo de líderes, para desarrollo de equipos, para desarrollo de culturas organizacionales de alto desempeño. Y desde ahí me he metido a fondo en el tema del coaching centrado en las fortalezas. Y de eso quiero ahora hacer una propuesta breve. La idea es trabajarla no más allá de la primera media hora y luego abrir un foro más bien. Y en ese foro quisiera que fuera muy rica la posibilidad de conectar con todos los colegas, de conectar con todas las personas interesadas, de conectar con todo este público maravilloso respecto de qué significa crear culturas organizacionales de coaching centradas en las fortalezas y cómo el coaching puede apalancar esas culturas centradas en las fortalezas. Si me permiten, quisiera compartir una ligerísima presentación. Básicamente, la idea es, ¿por qué hablar de coaching centrado en las fortalezas hoy en día, en el presente siglo, en la presente década? ¿Y por qué centrarnos específicamente en hacer primero, del coaching una cultura y segundo, del enfoque en las fortalezas una cultura? Porque sentimos que hay una evolución muy grande respecto de pasar de ser empleados en las organizaciones a creadores de valor en las organizaciones. Hay una evolución muy grande en el sentido de pasar de ser básicamente un paradigma de la dependencia. Incluso en algunas legislaciones se habla de empleados en relación de dependencia, de pasar de ese paradigma de la dependencia del empleado respecto de un manager, respecto de un supervisor, respecto de un líder, a encontrar de verdad empleados creadores de valor, colaboradores creadores de valor y comunidades de empleados creadores de valor. Eso nos trae algunos desafíos en el presente siglo y esos desafíos tienen que ver fundamentalmente de el hecho de que hay una evolución en algunos de los aspectos de la experiencia del empleado o de la experiencia de los colaboradores dentro de las organizaciones. Y vamos a ver algunas. En el tema de compensación y beneficios, pareciera ser que el enfoque anterior, el enfoque precedente, tenía que ver con mi pago mensual, con mi cheque mensual, con la fecha en la que lo recibo, con el monto que tiene que ver ese cheque, con los beneficios que están aparejados a esa compensación mensual. Y hay una evolución en la presente década y en el presente siglo hacia mi propósito, es decir, el pago es importante sin lugar a dudas. El pago tiene que ver mucho con la satisfacción y la higiene de los colaboradores, pero fundamentalmente hoy en día es cómo conecto mi trabajo con mi propósito, cómo mi trabajo realiza mi propósito personal, cómo el puesto, el rol que desempeño en una organización genera la posibilidad del desarrollo de mi propósito y la fundamentación de mi propósito. Si lo vemos desde el lado del engagement, ha sido tradicional en las organizaciones medir la satisfacción y le llamamos encuesta de clima organizacional y medimos por ahí 64, 75, 80 factores de satisfacción y normalmente nos quedábamos en la medición de satisfacción. Y hoy en día, básicamente la medición en relación con esto tiene que ver con mi desarrollo, es decir, el gran motivador. Ya no es mi satisfacción en el lugar de trabajo, ya no es simplemente el cumplimiento de condiciones mínimas de satisfacción, sino cómo ese lugar de trabajo se vuelve un escenario y se vuelve un espacio de desarrollo profesional, de desarrollo personal, de crecimiento, de engrandecimiento de mi vida.
Si lo vemos en el lado del liderazgo, hay una evolución muy importante desde la noción del jefe, fundado en el control, fundado en autoridad, fundado en el estatus, fundado fundamentalmente en la posibilidad de la dirección, hacia mi coach, en términos de cómo mi líder me acompaña en mi desarrollo, en mi desempeño, en la retención en la organización, en mi engagement dentro de su organización y en la posibilidad de permanecer en la organización. Y cómo ese guía, ese acompañante de mi desarrollo, además se conecta conmigo y puede establecer vínculos profundos respecto de acompañar ese desarrollo mucho más allá de las competencias y de las tareas básicas del rol. Si lo vemos por otro lado, en relación al performance, en relación a la evaluación del desempeño de los colaboradores, era clásico en las organizaciones una revisión anual del desempeño, y esa revisión anual del desempeño, normalmente una revisión directiva de arriba hacia abajo, en donde había un evaluador, que normalmente es el líder, donde ese evaluador normalmente genera una opinión y un juicio respecto del cumplimiento de objetivos, de lo aprendido, de lo que queda por hacer. Y hoy en día, de esa revisión anual, la evolución es hacia mis conversaciones de desempeño, que son múltiples, que además pueden ser pedidas por mí mismo como colaborador, que además pueden ser generadas por mí mismo como colaborador y que tienen una connotación mucho más integral, que es un espacio evidentemente para revisión conjunta de objetivos y del acuerdo de desempeño por una parte, pero que tiene que ver fundamentalmente también con el hecho de cómo en ese espacio puedo trabajar y recibir feedback, cómo en ese espacio recibo y trabajo reconocimiento, cómo en ese espacio es posible además generar acuerdos y generar posibilidades de desarrollo compartido con mi líder. La otra cosa importante, y aquí en el mundo corporativo es muy común, el acento en las debilidades. Quizá como coaches cada uno de nosotros hemos vivido la experiencia del llamado en el mundo corporativo, en el sentido de vamos a coachar, a acompañar a alguien con coaching, porque está enfrentando un problema, porque está queriendo sobrepasar una debilidad, porque hemos encontrado en la revisión del desempeño dificultades con su desempeño y con foco en la debilidad. Y hoy en día, en cuanto a desarrollo, fundamentalmente el enfoque es cuál es mi talento, cuál es mi fortaleza y cómo este espacio de trabajo puede generar posibilidades para mi desarrollo en función de las fortalezas. Y un tema importante, lo de Work and Life Balance o el balance vida-trabajo, que si bien viene siendo un espacio de conversación en las organizaciones, en el pasado tenía mucho que ver con el trabajo, con el bienestar en el trabajo y cómo privilegiar un empleado más productivo, un empleado más eficiente, un empleado que me genera más valor. Y hoy en día el foco en la relación vida-trabajo se movió básicamente hacia la vida, en términos de el cuidado del colaborador tiene que ver con el cuidado de su carrera, tiene que ver con el cuidado de su salud mental, de su salud física, de su salud financiera, de la posibilidad de su desarrollo espiritual profundo, de la posibilidad de su conexión social, de su vínculo con la comunidad, del desarrollo de un sentido de propósito muchísimo más allá del único exclusivo del trabajo. Esta es una transición fuerte, se la ve en todo lado, es básicamente asociado mucho a las diversas generaciones hoy en día en el mundo organizacional, y eso tiene que ver también con el hecho de que la ciencia del talento ha evolucionado muchísimo. Las formas de gestión de talento necesitan manejar esa transición. Creo que en las organizaciones vivimos una transición profunda marcada por estas características y creo que en las organizaciones necesitamos además desarrollar la conciencia de que necesitamos movernos hacia esos aspectos de la derecha, que necesitamos movernos hacia esos enunciados que están en la columna derecha y evolucionar desde esos enunciados clásicos de la columna de la izquierda. Eso creo que como el contexto en función del cual normalmente ocurre este espacio de básicamente desarrollo de los colaboradores o de evolución del mundo de los colaboradores. En función de esto, una de las cosas que normalmente le ha pasado a la humanidad, creo que en todas las profesiones,
es que normalmente a partir de la posguerra, o no sé si antes, pero básicamente toda la literatura de la posguerra, o buena parte de la literatura de la posguerra, tiene mucho que ver con el enfoque en la debilidad. Y el enfoque en la debilidad es algunos ejemplos. Si nos vamos al mundo de la medicina, en la medicina estamos buscando la salud de los seres humanos y sin embargo todo el foco investigativo, todo el foco de la educación, todo el foco de las publicaciones, todo el desarrollo de la medicina ha estado enfocado más bien en la enfermedad, en la sintomatología de la enfermedad, en el tratamiento de la enfermedad, en el diagnóstico de la enfermedad, en el manejo de la enfermedad. Y una cosa importantísima es qué pasaría si nos movemos hacia el manejo de la salud en lugar del manejo de la enfermedad. De seguro el paradigma se mueve y se mueve con mucha potencia en una dirección diferente. En el mundo de la educación buscamos la excelencia académica y sin embargo todo nuestro paradigma, toda nuestra concentración energética está normalmente en el bajo desempeño. Y casi siempre, y este es un ejercicio que los invito a hacer a cada uno de nosotros, cuando miramos la nota de los hijos, de los parientes, de los sobrinos, lo primero que buscamos es la nota más baja. Y buscamos normalmente cómo compensar la nota más baja. Ejemplo, si tengo un hijo con problemas en matemáticas, buscándole un profesor de matemáticas. Y si ese hijo está excelente en música, ni se nos ocurre pensar en la posibilidad de darle un profesor de música para que ese hijo pueda desarrollar excelencia en la música. Ese es un tema increíblemente fuerte desde el paradigma. Estamos cableados mentalmente, paradigmáticamente, a pensar en la debilidad, a pensar en la carencia, a pensar en el problema, a pensar en la ausencia, a pensar en el vaso medio vacío. Y esto es inconsciente, es parte de nuestra cultura. Si vamos al mundo corporativo, normalmente lo que hacemos en la revisión del desempeño es chequear cuáles son las fortalezas y pasamos de largo. Y nos enfocamos mucho en la debilidad y trabajamos un plan de mejora para el desarrollo de la debilidad. Y normalmente nos enfocamos en la posibilidad de un plan de mejora continua o a veces incluso un plan preventivo de la salida de ese colaborador en la medida en que trabajemos la debilidad. Y muchos de nosotros como coaches hemos sido llamados a trabajar el plan de desarrollo individual fundado en la debilidad. Y el paradigma de las organizaciones se mueve así. Hace poco tenía una conversación con un gerente que me decía, oye, llevo de gerente en esta organización desde hace 19 años. Si hace 19 años yo me habría cuestionado el paradigma de la debilidad, de seguro lo habría pensado de manera completamente diferente y habría sido un gerente más feliz. Porque sucede que todos los años me enfocaba en el análisis de la matriz de competencias de la organización. Check, esta ya tengo, esta me falta, en esta estoy débil, plan de mejora continua para el desarrollo de la debilidad, de la competencia en la que estoy débil. Y al siguiente año constataba que efectivamente he tenido avances, pero sigo siendo débil en ese espacio, que no he cambiado definitivamente, así como un salto cuántico en ese espacio, sino que tengo mejoras incrementales interesantes, pero que de verdad no me satisfacen. Si nos vamos a cualquier campo de la vida humana, normalmente vamos a encontrar que aunque hay una declaración en positivo de que queremos excelencia o que queremos desarrollo, y si ustedes lo ven en el mundo también del desarrollo económico, el principal foco es el desarrollo económico de las naciones, o la prosperidad de la humanidad, o la prosperidad de las naciones. ¿Y en qué nos enfocamos? Fundamentalmente en el manejo de la pobreza, o en el control de la pobreza. Y no digo que sea malo el hacerlo. Lo que digo es que si te enfocas en la debilidad, el trabajo tuyo va a ser primero un trabajo muchísimo más fuerte que lo que sería el foco en la fortaleza. Vas a tener que invertirle mucha más energía, vas a tener que invertir mucho más dinero, va a ser mucho más costoso, va a ser mucho más largo y el retorno sobre la inversión lo vas a medir y va a ser menor. Es decir, si trabajas en la debilidad vas a prevenir el fracaso y está bien prevenir el fracaso. Pero si haces de la debilidad el foco de desarrollo, pareciera ser que es un foco equivocado. Que el único foco de desarrollo humano podría ser el talento y la fortaleza de las personas más que la debilidad. Y la otra cosa importante aquí es que si me enfoco en la fortaleza, puedo producir excelencia. Que si me enfoco en la fortaleza, puedo hacer brillar a los seres humanos.
Si me enfoco en la debilidad, lo que voy a hacer es acompañarlo a sobrepasar obstáculos, a sobrepasar resultados. Y seguramente ustedes me dirían, pero la debilidad es una realidad tangible, existe y no podemos negarla. Efectivamente, la debilidad es algo que existe en cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, pero la debilidad es algo que hay que gestionarlo. La debilidad se gerencia, la debilidad se gestiona, la debilidad se maneja, la debilidad se administra como un obstáculo. La debilidad es como una gran roca en el camino en mi viaje y puedo mover esa roca o puedo rodear esa roca o puedo darle la vuelta o puedo buscarme aliados para empujar la roca a otro lado o puedo encontrar un medio alternativo para superar la roca. Pero no me quedo a venerar la roca como mi espacio como mi espacio de viaje. Lo fundamental aquí es cómo lograr que definitivamente la fortaleza y el talento de los seres humanos se convierta en ese espacio para desarrollo. Porque si me enfoco en el talento y la fortaleza, primero el camino es más rápido. Segundo, el camino tiene mucho mayor retorno económico en términos de productividad. Tercero, tiene una posibilidad grande de brillar y de generar excelencia. Y cuarto, es infinito. Si me enfoco en el talento, es infinito. ¿Hasta dónde puede llegar un músico virtuoso, un médico virtuoso o un artista virtuoso? No hay límite, es al infinito. Si te enfocas en la fortaleza, eso es como desatar elementos naturales, que tiene una fuerza y una potencia infinita. Si te enfocas en la debilidad, hay un límite, hasta el límite en el cual pueda definitivamente alcanzar un nivel de desempeño promedio. De ahí la invitación a que nuestro ejercicio de coaching, no solo en las organizaciones, también en la vida de las personas, pueda ser un ejercicio de coaching focalizado en la fortaleza. Y al enfocar el coaching en la fortaleza, necesariamente me lleva a una reflexión sobre el talento. El talento es un patrón de comportamiento, el talento es un patrón de conducta y el talento es un patrón de pensamiento y es un patrón de emoción combinado que produce una manera singular de ser de los seres humanos. La individualidad de los seres humanos nace del talento, nace de los talentos. La individualidad de cada uno de nosotros nace de esa mezcla armoniosa de los talentos. Y esos talentos, sin abrir aquí discusiones demasiado profundas, tienen que ver con nuestras experiencias precedentes, nuestras experiencias en nuestras primeras etapas de vida o en nuestras segundas etapas de vida, pero básicamente esas experiencias vigorosas, esos espacios de aprendizaje a los que fuimos expuestos como seres humanos, en esos espacios básicamente se fueron formando patrones, y si quieren verlo desde el lado neurológico, se fueron formando patrones sinápticos de respuesta a los estímulos del entorno, y esos patrones usados de manera reiterativa se fueron convirtiendo en unos patrones nuestros de conducta, de pensamiento y de emoción que normalmente operan de manera automática. Lo fundamental de reconocer aquí es que el talento es inconsciente. No es que yo digo, oye, en este momento voy a utilizar mi talento de estratega o mi talento de comunicador o mi talento de activador, sino que automáticamente ante los estímulos del entorno, como nos llegan, aparece una combinación armoniosa de nuestros talentos para dar respuesta a esos estímulos del entorno. El talento es inconsciente, el talento de otra parte es natural, es espontáneo, y el talento se deja ver, aparece como un genio al frotar la lámpara en el momento en que normalmente estamos en situaciones más extremas. En las situaciones más extremas es en donde nosotros podemos decir, ah, esto como que es conocido para mí, esto como que lo aprendo mucho más rápido, esto como que me conecta a mí con mis anhelos, con mis búsquedas más grandes, con mi propósito. Esto como que normalmente yo ya me sé la respuesta. Y cuando esas cosas pasan, lo fundamental aquí es poder reconocer que efectivamente, al trabajar en el talento es la materia prima para las fortalezas. Si me enfoco en los talentos, si puedo reconocer esos talentos en las personas, puedo definitivamente incidir en el talento. Puedo primeramente nombrar ese talento, poderlo ver conscientemente, traerlo a la conciencia. Y una vez que lo traje a la conciencia, puedo además reconciliarme con el talento. Porque muchos de los espacios organizacionales, aquello que es nuestro patrón natural de comportamiento, aquellos que son nuestras maneras naturales de ser y que nos hace únicos,
han tendido o tienden a mostrárnoslos como nuestras debilidades. Que si soy una persona, que si tengo el talento de la disciplina, me tienden a decir que esta persona es rígida y que esta persona normalmente tiene dificultades como para aceptar el cambio y como para transitar en organizaciones más ágiles. Que si tengo el talento de la comunicación, tienden a decirme que normalmente me falta la capacidad de escucha y tiendo a verbalizar demasiado, etcétera. Es decir, normalmente en el paradigma dominante de las organizaciones, de las culturas organizaciones, ha ido apareciendo esa noción oscura del talento, en donde normalmente el talento es percibido como una conducta o un elemento limitante de nuestro desarrollo. Y la idea aquí es, al reconciliarnos con el talento, reclamar para nosotros el valor que tiene el talento en nuestras vidas. Y una vez que hemos reclamado el valor que tiene el talento en nuestras vidas, lo fundamental aquí es cómo ponerlo a producir. Si fui capaz de frotar la lámpara, si el genio apareció, ese genio tiene que producirnos resultados. Tiene que darme resultados de carrera. Ese genio puede darme resultados de desarrollo, puede darme resultados de negocio, puede darme resultados en la vida. Y ese genio de la lámpara me va a permitir además ponerlo a trabajar productivamente y poder brillar con ese genio. ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza es esa capacidad consistente de tener un desempeño casi perfecto en un aspecto de la vida. La materia prima para eso es el talento. El talento cultivado es la fortaleza. ¿Y cómo cultivar el talento? El aprendizaje. Es fundamental la capacidad de aprender enfocada en nuestros talentos, usando esa combinación armoniosa de nuestros talentos para poder producir fortaleza. Y la fortaleza es capaz de darnos resultados. La fortaleza es capaz de producir la fortaleza es como la gallina de los huevos de oro que es capaz de producir los resultados. Cuidar el talento es cuidar la posibilidad de los resultados superiores. Reconocer y cuidar el talento es la posibilidad de reconocer la excelencia. Y crear culturas organizacionales que fomenten primero el reconocimiento de los talentos, que fomenten luego la posibilidad de la reconciliación personal con esos talentos y el abrazar los talentos de manera armoniosa como nuestros patrones definitivamente ganadores en la vida, y el poner a producir esos talentos como un genio productivo hace todo el sentido del mundo. De ahí que el modelo de culturas organizacionales de coaching centradas en las fortalezas parte fundamentalmente del enfoque y el reconocimiento de las fortalezas en las personas. Y ese reconocimiento del enfoque y las fortalezas en las personas tiene como una doble connotación. Primero, las personas desde las fortalezas, desde el reconocimiento de sus talentos y sus fortalezas, pueden ocupar el rol correcto. Aquí viene una noción de flexibilidad de los roles en las organizaciones. Pasar de roles inflexibles a roles mucho más ágiles y a roles mucho más dinámicos, en donde definitivamente pueda hacer un mejor uso de mi talento y de mi fortaleza, es un desafío de las culturas organizacionales centradas en la fortaleza. El otro elemento central respecto de la cultura de fortalezas tiene que ver con una gerencia y un liderazgo que, primero, lidere desde las fortalezas. Aquí hay un cuestionamiento muy fuerte al paradigma clásico de liderazgo. En muy diversas culturas hemos hablado de líderes de control, hemos hablado de líderes autoritarios, hemos hablado de líderes de empoderamiento, hemos hablado de líderes diversos. Y hemos hablado muchas veces de cuál es el estilo o la característica ideal de liderazgo. Se ha gastado muchísima ciencia respecto de cuáles son los estilos de liderazgo más efectivos. Y sucede que desde este paradigma, desde esta creencia, podemos afirmar que hay por lo menos 33 millones de estilos de liderazgo y todos son efectivos. ¿Y de dónde nacen esos 33 millones de estilos de liderazgo? De la posibilidad de combinar armoniosamente los talentos dominantes de cada uno de los líderes. Es decir, si un líder tiene el talento de la estrategia y de la comunicación y el talento además de la activación y combina armoniosamente esos 3 o 4 talentos, tiene la posibilidad de producir un estilo único de liderazgo que además es muy natural en esa persona y que adicionalmente puede generar la posibilidad
de ser un líder de transformación, un líder de excelencia, un líder visionario, etcétera. No siempre los líderes estratégicos, o casi siempre se ha promovido el hecho de que los líderes son estrategas. Sí, hay unos líderes infinitamente valiosos cuando predominan talentos de estrategas. Se ha dicho casi siempre que hay líderes efectivos cuando son líderes de ejecución o de excelencia en ejecución. Sí, hay líderes extraordinarios ejecutores cuando usan sus talentos ejecucionales, que son sus talentos dominantes. Se ha dicho tradicionalmente que liderazgo es influencia. Hay líderes de influencia poderosa cuando normalmente usan esos talentos de influencia y tienen esos talentos dominantes. Lo que quiero decir con esto es que este paradigma abre profundamente la posibilidad de discutir mucho más allá de estilos lineales de liderazgo hacia estilos únicos y completamente dinámicos de liderazgo, en el sentido de que el liderazgo no es otra cosa que el ejercicio de la influencia con base en los talentos y las fortalezas individuales de ese líder. Por lo tanto, culturas organizacionales centradas en fortalezas hacen de la gerencia y del liderazgo un ejercicio de las fortalezas naturales, el liderar desde las fortalezas naturales. Cuando hemos reconocido en los colaboradores sus talentos y sus fortalezas, cuando esas fortalezas tienen la oportunidad de manifestarse en el rol apropiado, roles que son dinámicos en las organizaciones, cuando esos roles tienen la posibilidad de ser acompañados a través de un líder coach que normalmente lidera desde sus fortalezas o gerencia desde sus fortalezas, y cuando adicionalmente hay un modelo claro de cultura organizacional que privilegia las fortalezas, producimos algo que es mágico en las organizaciones, que es mucho más allá de la satisfacción. Producimos engagement. La traducción de engagement hacia español podría ser compromiso, pero no es exacto. Engagement es esa capacidad de ponerme el anillo con la organización, de ponerme ese anillo de compromiso por siempre, ese anillo sostenible de compromiso. Y ese engagement es el mejor negocio de las organizaciones. Voy a mostrar algunos datos que nos van a ayudar más allá. Pero fundamentalmente en el modelo, altos niveles de engagement de los colaboradores, no de satisfacción. Medir algo muy distinto del clima organizacional es medir el engagement. Medir el engagement en las organizaciones, potenciar el engagement en las organizaciones genera engagement de los clientes. Y el engagement de los clientes tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de recompra o recomendación de mi producto o mi servicio. Y el engagement es sostenible en el largo plazo. Esa posibilidad de recompra o recomendación de mis clientes genera crecimiento sostenido. Ese crecimiento sostenido produce rentabilidad y esa rentabilidad produce retorno sobre la inversión o de los accionistas o de los socios o de los diversos stakeholders de la organización. Y eso tiene que ver con la estrategia. Se potencia desde la estrategia organizacional y se potencia desde una conexión con un mercado objetivo apropiado. Por lo tanto, culturas organizacionales de coaching, líderes coaches centrados en las fortalezas, que desarrollan fortalezas de sus colaboradores, que aprovechan esas fortalezas en el rol apropiado y que además producen un engagement a largo plazo de los colaboradores, son un extraordinario negocio a la hora de producir engagement de los clientes y a la hora de generar rentabilidad, crecimiento y retorno en las organizaciones. Quiero mostrar rápidamente cómo opera aquí el liderazgo y qué tiene que ver el liderazgo. Aquí hay como tres paradigmas distintos y necesarios de afirmar en una cultura centrada en fortalezas, como tres grandes marcos de referencia. El primer marco de referencia es una orientación al desempeño superior, a un desempeño de excelencia. Y ese desempeño de excelencia lo consigues cuando definitivamente tu equipo, tus colaboradores, tu liderazgo, tu cultura organizacional está centrada en las fortalezas de las personas y no en la debilidad. Y adicionalmente enfocados en el engagement, cómo hacer sostenible en el largo plazo la relación con los colaboradores a partir del ejercicio de un liderazgo centrado en las fortalezas. Y aquí hay una migración de ese paradigma que les decía, de jefe tradicional, de jefe fundado en el poder, el control, el micromanagement y la autoridad, hacia un líder coach. Y ese líder coach básicamente tiene como tres grandes espacios de funcionamiento. Por un lado,
la definición de objetivos, la co-creación de objetivos, el desarrollo de objetivo con los colaboradores, el reconocimiento de la legitimidad de los objetivos que nacen de los colaboradores, coaching continuo y por otro lado, el empoderamiento y la creación de responsabilidad en los colaboradores respecto de esos objetivos. Y una cosa más, el 70% de todo esto es conversacional. Mientras más arriba está el rol tuyo de liderazgo en la organización, tu influencia es conversacional, tu influencia es desde el lenguaje, tu influencia es desde la conversación intencional. Conversaciones que tienen que ver con el onboarding de los colaboradores son de los líderes a efectos de poder situar las expectativas y de poder co-crear acuerdos de funcionamiento. Conversaciones de desempeño, conversaciones de desarrollo, conversaciones de liderazgo, conversaciones de carrera, conversaciones de crecimiento, son conversaciones indelegables conversaciones de coaching, son conversaciones indelegables de los líderes a la hora de crear culturas organizacionales centradas en las fortalezas. Y una cosa importante es ver qué produce todo esto. Quiero ir un poquito más allá de esto. Y es mirar algunos datos. Voy a tomar datos de Gallup. Gallup es básicamente la organización que tiene un desarrollo científico de más de 60 años para la creación de un test de fortalezas que nos ayuda a identificar con un 97% de fiabilidad los talentos dominantes, los patrones de talentos dominantes en las personas. Y desde ahí, lo que se hace cada 3, 4 años es lo que se llama un metaanálisis, y en ese metaanálisis, en el último, básicamente participaron 42,000 unidades de negocio de más de 20,000 organizaciones globales en más de 140 países. Y básicamente lo que se busca es decir, oye, ¿qué pasa cuando las organizaciones se centran en las fortalezas en lugar de la debilidad? ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Primero, en promedio hay un 10% más de retención de clientes que las organizaciones que no se centran en fortalezas, en indicadores positivos de negocio. A esta normalmente hay picos de organizaciones que llegan hasta más allá de un 20% de retención de clientes. Normalmente hay hasta un 20% en promedio de incremento de ventas versus las organizaciones de la misma clase, de la misma categoría, no centradas en fortalezas. Normalmente hay en promedio un 21% más de rentabilidad que organizaciones no centradas en fortalezas. Y esta cifra puede llegar en algunas organizaciones hasta un 40% incremental. Y normalmente hay productividades por empleado superiores en un 17% que organizaciones no centradas en fortalezas. Y si lo vemos por el lado de los indicadores negativos, normalmente culturas organizacionales de coaching de los líderes centrados en fortalezas pueden representar hasta un menos 41% de ausentismo que las organizaciones que no se enfocan en fortalezas, menos un 59% de rotación indeseable de colaboradores que quieren ser retenidos, menos un 40% de desperdicios y defectos. Y asómbrense, menos 70% de incidentes de salud, de seguridad fundamentalmente en las organizaciones. Porque el hecho de estar haciendo lo que mejor sabes hacer, lo que más te gusta y lo que más agrega valor, no solamente se vuelve un imán que te atrae a quedarte en la organización y a venir todas las semanas con energía y con ganas, sino que adicionalmente te ayuda a prevenir todos estos incidentes negativos en las organizaciones. Y una cosa importante, se hizo una pregunta de, oye, ¿y tú sientes que tu organización está centrada en fortalezas con cerca de 1,200,000 empleados en el último metaanálisis? Y lo que se vio es que en el global tan solo un 20% de las organizaciones son percibidas como organizaciones centradas en fortalezas. En los Estados Unidos esta cifra es del 34%, en Latinoamérica es del 22%, y en Ecuador, noticia interesante, hay un 28% de percepción respecto de que las organizaciones y mi líder sí se enfoquen en mis fortalezas y en mi talento. Si conseguimos estos resultados
de indicadores positivos de negocio de más 10, más 17, más 20, más 21, o de reducción drástica de indicadores negativos de incidencia en la productividad, con tan solo un 20% de enfoque en culturas de fortalezas, imagínense lo que significa esto: mover 10 puntos, mover 20 puntos, que el 30% de las organizaciones, que el 50%, que el 70% de las organizaciones puedan enfocarse a través del coaching en el desarrollo de fortalezas. Creo que sería interesantísimo el poder ver el efecto que puede tener esto en los indicadores de negocio y que puede tener esto en los efectos de los clientes. Y la otra cosa interesante es cómo encontrar como coaches un nicho extraordinariamente poderoso respecto de cómo mover la aguja hacia coachar la excelencia, hacia coachar el desempeño, hacia coachar la fortaleza en lugar de coachar la debilidad. Y para cerrar, ¿todo esto para qué? Esto hay que conectarlo con el bienestar. Hay 6 bienestares en los seres humanos: el bienestar de carrera, en lo laboral, el bienestar en la comunidad, el bienestar físico, el bienestar financiero y el bienestar social. El bienestar de carrera tiene que ver con que estoy haciendo lo que mejor sé hacer y lo que más me gusta en el lugar donde estoy. El bienestar social tiene que ver con que tengo amistades que dan significado a mi vida, con que tengo un círculo, un espacio de gente que realmente me agrega valor. El bienestar financiero tiene que ver con la paz económica y financiera. No tengo estrés financiero. El bienestar físico tiene que ver con que tengo la energía para hacer que las cosas pasen. Y el bienestar de la comunidad tiene que ver que me siento parte integrante del lugar donde vivo. Y finalmente toda esta cultura organizacional centrada en fortalezas, toda esta cultura organizacional de líderes que impulsan la fortaleza en lugar de la debilidad, de coaches que acompañan a líderes a desarrollar sus fortalezas para poder crear culturas organizacionales de fortalezas, tienen que ver con esta opción de bienestar para las personas. Y una cosa importantísima, el rol que tienen las organizaciones hoy en día en la creación de bienestar. El bienestar de carrera representa el 60% de la totalidad del bienestar desde la perspectiva estadística, desde la perspectiva científica medida hoy en día. El bienestar de carrera, el hecho de estar haciendo lo que mejor sé hacer y lo que más me gusta, incide muchísimo en mi bienestar social, en mi bienestar financiero, en mi bienestar físico, en mi bienestar en la comunidad. El bienestar de carrera es hoy la palanca fundamental como para poder lograr un bienestar integral. Y ese bienestar de carrera tiene que ver inmensamente con que tenga la posibilidad de usar mi talento y usar mi fortaleza en el lugar de trabajo, que tenga un líder que me acompañe a desarrollar mis talentos desde sus propios talentos y que tenga adicionalmente la posibilidad de usar productivamente mis talentos en el rol donde estoy para producir valor en la organización. Hasta ahí llega mi perorata para poder hablar de esto que me parece un paradigma efectivamente cautivante respecto de cómo enfocarnos como coaches a crear culturas organizacionales centradas en las fortalezas, acompañando a líderes a desarrollarlas. Excelente, Eduardo, sumamente ilustrativo, ¿no? Y vemos el retorno grandísimo que hay en centrarnos en las fortalezas en lugar de las debilidades. Yo acá tengo una pregunta, ya que también animo al auditorio, a los 11 que están también a que pongan sus preguntas en el chat, pero escuchándote se me vino el punto esto de cómo se equilibra o se hace un balance entre el foco en la debilidad, porque la debilidad decías que sirve para prevenir el fracaso, ¿no? Es como ok, no es que no nos vamos a enfocar, pero no el porcentaje de tiempo que nos enfocamos en la fortaleza, que es para generar productividad, para generar excelencia. Entonces, ¿cuál es ese balance que tú sugieres? Porque yo me imagino que habrán jefes en tu experiencia, ¿verdad? Que te dicen, no, es que yo soy el sponsor y yo quiero que este individuo pues desarrolle tal cosa, porque la verdad es que me es muy molesto y a la organización también, y básicamente se está enfocando en una debilidad, ¿no? Sin embargo, obviamente sabemos que el retorno está en la fortaleza, ¿no? Que tal vez a enfocarnos en la debilidad va a ser como para, como tú decías, mover la roca de un lugar a otro, pero no nos vamos a poner a o sea, estarnos encantando en la roca, ¿no? Entonces, ¿has tenido esa experiencia cuando ha habido algún jefe que te dice, no, es que realmente esto es un punto que yo quiero
Eduardo, que tú acompañes a este gerente a trabajar en esta debilidad, porque la verdad es que esa es la debilidad presente del resto. El tipo es súper estratégico, es cumplidor, pero realmente no se lleva bien, no interactúa bien con las personas y yo necesito que tú lo acompañes. Entonces, la pregunta ahí precisamente es cómo haces ese balance entre enfocar a este individuo en las fortalezas cuando el jefe está viendo una debilidad, en este caso, la interacción que tiene con sus compañeros, con sus colegas para lograr resultados. Una de las cosas que he ido aprendiendo y ha sido rico verlo, es que normalmente tendemos a ver la debilidad en lo que no tenemos. Ejemplo, si tengo un talento que no está presente en mí, un patrón de talento que no es dominante en mí, voy a usar uno mío, el de la consistencia en términos de ese talento en el que los seres humanos solemos hacer las cosas estructuradas, en términos de funcionamos por manuales, funcionamos por instructivos, funcionamos por normas, funcionamos por regulaciones, funcionamos por estándares. En mi caso, ese es un talento poco visible, muy poco visible, y normalmente las organizaciones tienden a ver la debilidad de los colaboradores en lo que no tienen, en el talento que no tienen. Lo que hemos aprendido es que la mayor debilidad radica en nuestros propios patrones de talento. Es decir, el talento es como yin y yang. Tiene un lado brillante, tiene un lado extraordinariamente luminoso, que es el de la posibilidad de la excelencia, pero tiene un lado oscuro. Y ese lado oscuro es la percepción que los demás seres humanos pueden tener respecto del uso extremo o respecto del uso demasiado concentrado de un patrón de talento determinado. Ejemplo, otra vez, si mi talento es la disciplina, y abuso de la disciplina como el principal ingrediente de mi vida, probablemente puedo ser percibido por los demás como alguien rígido, como alguien poco flexible a la hora de innovar o a la hora de cambiar. Y ese es un espacio que normalmente es visto como parte de nuestra debilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en términos generales? Si el abordaje es desde el lado de la debilidad, creo que sería un positivismo tóxico no abordarlo. Es decir, el hecho de decir, no, pero es que mira, ignoremos la debilidad. La propuesta no es ignorar la debilidad. La propuesta es entender la debilidad desde los patrones naturales de talento de esa persona. ¿Esa debilidad nace de sus patrones de talento? Altamente probable que sí, que tenga que ver con el funcionamiento regular de sus patrones de talento, que probablemente son exacerbados por una cultura o probablemente son combatidos por una cultura. Cuando has encontrado esa conexión entre los talentos naturales de esa persona y esas percepciones de debilidad, es muchísimo más fácil encontrar esa conexión sistémica entre el talento y la percepción de debilidad, pero al mismo tiempo la posibilidad grandiosa de la excelencia. Y cuando el talento viene de la carencia, o cuando la debilidad viene de la carencia de determinado talento, evidentemente hay que acompañar a la superación de esa debilidad como un obstáculo. Y hay posibilidades grandes. Es decir, primero, tengo una debilidad me invento, en comunicación, lo que tú me decías. Tengo una debilidad en comunicación. La primera opción es, oye, me voy a buscar a alguien que sea mi aliado, que es muy fuerte en comunicación, o voy a trabajar con ese coachee respecto de cómo encontrar un aliado que sea muy fuerte en comunicación, que pueda acompañar, que pueda suplir y acompañar esa posibilidad. La Complemento. otra, hoy en día hay posibilidades grandiosas con sistemas de apoyo, con inteligencia artificial, con sistemas especiales de apoyo que pueden acompañar la resolución de esa debilidad. La otra, es probable que encuentre la posibilidad de un talento sustitutivo, es decir, oye, ok, tal vez yo no soy un extraordinario comunicador, pero tengo un talento que es el relator, el de la relación profunda con determinadas personas. Voy a apalancarme conscientemente en ese talento combinado con este otro para poder suplir esa carencia que mi organización está viendo. O la otra, tengo que suplir o tengo que desempeñar en determinado momento un proyecto, una asignación, un encargo que tiene que ver con algo que no es de mi fortaleza,
pues nada, me arremango, lo doy, pero tengo claro de que no está ahí mi fuente de excelencia, mi fuente de futuro, y que puedo hacerlo en determinado momento acompañado solo, pero que no está ahí mi fuente de desarrollo. El llamado aquí es, hay que coachar la debilidad como un proceso de gestión de obstáculos, de manejo de obstáculos, de superación de obstáculos, de barreras, y no como el foco de desarrollo. Y sí enfocarnos en la fortaleza como el gran foco de desarrollo de las personas. Ese es el llamado. Cuando coachamos el desarrollo, coachar la fortaleza. Y cuando acompañamos la superación de la debilidad, hacerlo desde verlo como un obstáculo, de trabajarlo como un obstáculo. Ajá, muy bien. Y así como decías también, Eduardo, complementarlo, ¿no? Porque te escucho diciendo que en el caso del talento es básicamente ese patrón de pensamiento, ¿cierto? Ese patrón de pensamiento y emoción. Al tenerlo determinado, ¿cuál es? También se puede ver que otro talento, que otro patrón de pensamiento y emoción podría ser complementado para ayudarle a este individuo, ¿verdad? A este profesional que tiene de pronto esta oportunidad de relacionarse mejor, ¿no? Entonces, de esa manera es ir a ese patrón de pensamiento, de emoción, ¿no? A ese patrón justamente y ver qué otros patrones tiene para poderse complementar y poder trabajar para poder gestionar como tú bien dices, gestionar ese obstáculo, esa roquita que está ahí por medio del camino. Supremamente interesante, me encantó, me ha encantado todo, me ha encantado esta parte del talento, cómo lo explicaste acerca de esos patrones sinápticos que se repiten en algún momento en tu vida, en tu niñez, en la adolescencia, etcétera, y que crean esos patrones de pensamiento y de emoción que básicamente es nuestra inclinación, ¿no? Nuestra inclinación a adoptar una forma u otra, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional que tengan? Por ahí alguien escribió, por interno me llegó algo que tiene que ver que si esto puede ser trasladado, Eduardo, esta cultura de coaching basada en las fortalezas a otras áreas de la vida, más allá del plano corporativo. Sí, en el mundo estudiantil hay todo un movimiento importante respecto de cómo trabajar la excelencia en el desempeño académico con base en las fortalezas. Pareciera ser, de acuerdo a la investigación, que por ahí en la adolescencia avanzada ya están claramente definidos esos patrones de pensamiento, esos patrones de emoción y esos patrones de conductas que normalmente juntados constituyen esos patrones de talento. Y reconocer temprano esos patrones de talento y reconocer de otro lado el acompañamiento que podría ser del coaching de carrera o del coaching vocacional para el desarrollo del talento temprano y para el enfoque en la fortaleza temprano, pareciera ser tiene unas potencialidades gigantescas. En otros campos, como el mundo del desarrollo social, en el mundo sobre todo el mundo de las ONGs y el mundo del acompañamiento hacia el desarrollo de una humanidad próspera, para el tema también de la sostenibilidad, el poder encontrar el talento natural y poder conectar con esos propósitos nobles de la humanidad, como la prosperidad y como la protección ambiental, son espacios en los que definitivamente, incluso personalmente he incursionado. En el mundo de la salud, es impresionante la posibilidad que podría tener en la salud mental y en la salud emocional el poderte enfocar en lo que mejor sabes hacer y lo que más te gusta, y en aquello que realmente es natural en ti, el poderte reconocer en tu identidad profunda. En el mundo de las relaciones humanas, en términos de la diversidad y la inclusión, tradicionalmente hemos visto la diversidad como una diversidad superficial y está muy de moda el mirar la diversidad que la vemos, la diversidad de género, la diversidad generacional, la diversidad territorial, etcétera. Y aquí hay un espacio inmenso para la diversidad y la inclusión profunda, la diversidad del talento. Cuando incorporas conscientemente a las culturas organizacionales o a las culturas humanas la diversidad del talento y acompañas además la aceptación y la celebración de esa diversidad de talento para producir sinergia y riqueza e interdependencia,
es extraordinario el potencial que tiene este paradigma y esta creencia en términos de trasladarlo y escalarlo a otros espacios de la vida. Y en nuestra propia vida, es decir, el hecho de poder existir desde la fortaleza, el podernos reconocer en la grandeza, el podernos mirar en la posibilidad, creo que es creo que es un llamado extraordinariamente tentador para los seres humanos, incluso en su individualidad. ¿Mm? Impresionante esto, ¿no? Que en todos estos otros aspectos de la salud mental, la diversidad, de la inclusión y el campo educacional, se puede sacar ese retorno tan magnífico, ¿no? Excelente, enfocándonos en las fortalezas y gestionando más bien las debilidades, ¿no? Me quedo con esa frase de cómo potencializar las fortalezas, sacarle ese brillo, como tú decías, como una piedra en bruto, ¿no? Sacar ese brillo versus a esa roca que no tampoco nos debe quitar el sueño de la debilidad, sino más bien gestionarla, ¿no? A través también de las fortalezas. Sí, verdaderamente nos dejas mucho, mucho, dice Cecilia Elizabeth. Muchas gracias, Eduardo. Nos dejas mucho en qué trabajar para hacer el cambio. Sí, de verdad que sí. Hay mucho que pensar, mucho que también orientar todo esto, ¿no? Porque también decías, Eduardo, un tema del aprendizaje, cómo ese talento que verdaderamente es esta combinación de patrones de pensamiento, emoción, conducta, cómo este patrón de talento se va cultivando en fortaleza, pero a través del aprendizaje, decías. Ujú. Ujú. ¿Cómo es Un- esa conexión? Ahí Una, hay una formulita ahí interesante en que nos saque, bueno, este patrón de los tantos patrones que se puedan hacer en el análisis. Inge necesita estos puntos de aprendizaje dependiendo de su estructura de talento, de su patrón de talento para para fortalecerse. ¿Cómo sacamos esos aprendizajes claves en qué enfocarnos? a mí me encantan las metáforas y Ujú. tiendo a pensar que el talento o los talentos, para ser más preciso, tienden a ser como el genio de la lámpara. El descubrirlos es como frotar la lámpara, ¿sí? Y al frotar la lámpara viene el genio y te dice, oye, ¿y qué puedo hacer por ti? Y creo que la primera cosa importante es poner a trabajar a ese genio y ponerlo a trabajar productivamente. El talento puede representarnos posibilidades de resultados productivos absolutamente y es necesario que así sea para que nuestro talento se afirme. El primer espacio donde podemos desarrollar esa posibilidad productiva de los talentos definitivamente, o el espacio más rico creo que son las organizaciones o los emprendimientos, las empresas, etcétera. Y en este sentido, ¿qué rol juega el aprendizaje? El aprendizaje es el puente entre el talento y la fortaleza. En la medida en que el descubrir el talento no te garantiza nada. El hecho de decir, oye, yo tengo el talento de activador. Ah, buenísimo, pero ¿y qué vas a hacer con eso? El tema de descubrir que tengo el talento de activador, lo que me dice es que me va a ser más fácil iniciar cosas, hacer que las cosas sucedan, pero tengo la responsabilidad y cuando lo descubrí, ese es un tema importantísimo también con el sentido de propósito, cómo acompañar a nuestros líderes, a nuestros colaboradores, a la gente de mayor incidencia en las culturas organizacionales, a entender que cuando descubriste el talento se gesta una responsabilidad y la responsabilidad es la de cultivarlo, la de llevarlo a la excelencia, la de llevarlo a convertirse en fortaleza y que convertirse en fortaleza supone un ejercicio de aprendizaje. Y ese ejercicio de aprendizaje pareciera ser que es por ahí un 70-20-10. 70 es la asignación o la posibilidad que tengo de ejecutar mi talento en mi rol profesional. ¿Cómo uso el talento en mi trabajo cotidiano? ¿Cuánto uso mi talento en la asignación, en el proyecto, en el rol, en la función que tengo en la organización? El 20 es cómo cultivo mi talento desde lo conversacional con mi líder. ¿Cómo el coaching puede acompañar a desarrollar conversaciones profundas que además me permitan enfocarme en el desarrollo de mis talentos? Y el 10 tiene que ver con el conocimiento académico formal. Es decir, cómo
en determinado momento acompaño este proceso de desarrollo con conocimiento formal. Ejemplo, si tengo un talento dominante, que es el talento de el talento de la empatía, lo que me dice es, tienes la habilidad natural, que a otros les cuesta, de poder ponerte en el lugar o en la posición de los demás. Pero tienes la obligación de cultivarlo, tienes la obligación de aprenderlo, tienes la obligación de desarrollarlo, tienes la enorme responsabilidad de ejercerlo y tienes la gran posibilidad de contribuir a la humanidad desde la empatía o de contribuir a la cultura organizacional desde la empatía o de contribuir al desarrollo de personas desde la empatía. El hacerlo literalmente es lo que te garantiza que puedas sacar músculo respecto de tu talento y que los demás puedan verlo como una fortaleza. Y cuando los demás lo ven como una fortaleza es ese efecto wow, y el tema es wow, ¿cómo lo hace? ¿Cómo logra ese desempeño intencionalmente y sostenidamente casi perfecto en esa habilidad? En ese momento puedo decir que ese ejercicio de aprendizaje para desarrollo del talento está cumpliendo su propósito. Pero es fundamental, el aprendizaje es permanente respecto del talento. Si bien tengo la materia prima, el trabajar permanentemente en ese talento es mi responsabilidad. Y una cosa importante, si aprendo con base en mis talentos para desarrollar fortalezas, la inversión va a ser menor en energía, en recursos, y el retorno va a ser muchísimo más alto también en términos de resultados. Hermoso. La verdad es que cuánto aprendemos como líderes, como coaches, ¿no? Y vemos la labor del coach aquí muy potente, ¿no? También, ¿no? Como el líder coach o como el líder de la persona en la organización, porque si tenemos esa responsabilidad de pulir esos talentos, ¿no? A través del aprendizaje para llevarlos a ser fortalezas, ahí hay un rol interesante del coach también, del coach o del líder coach. Porque como bien decías, solo el 10% viene ese aprendizaje de un conocimiento formal académico, pero el 70% viene on the job, ¿no? Haciéndolo, ¿no? Ujú. Practicándolo. Y en eso pues hay un trabajo ahí del coach también para ver qué aprendiste haciendo esto, qué aprendiste de ti, qué aprendiste de esta tarea que estás haciendo, ¿no? Porque ahí también hay una labor interesante y ese 20% de conversaciones con el líder también es muy potente a través también de procesos de coaching, ¿no? ¿Cuántas veces tomamos la iniciativa como líderes o que estamos reportando a un líder para tener esas conversaciones vitales, ¿no? Muchas veces difíciles, que contribuyan a nuestro desarrollo. Entonces, acá también vemos una labor muy clave también del líder coach, del coach, del proceso de coaching como tal. Yo veo tres figuras claves en la creación de culturas ¿Mm? organizacionales centradas en fortalezas a través del coaching. Veo una figura que es el coach, interno o externo. El coach Claro. definitivamente esa figura que puede acompañar a los líderes a liderar desde sus fortalezas y sus talentos. El coach es esa figura que puede acompañar a los equipos a encontrar sinergia de talentos para potenciar el desempeño superior. El coach es esa figura que puede acompañar el cuestionamiento o el desarrollo de un paradigma de liderazgo centrado en las fortalezas. Entonces, el coach interno o externo, y me encanta la posibilidad de coaches internos, puede acompañar ese ejercicio de desarrollo de culturas centradas en fortalezas con incidencia en los líderes y con incidencia en los equipos. De otro lado, este líder, ese Ujú. líder centrado en las fortalezas, figura potentísima para el desarrollo de culturas organizacionales son los líderes. Y si el líder abraza el paradigma de las fortalezas en lugar de la debilidad y acompaña el desarrollo de sus colaboradores desde sus propias fortalezas y modela el desarrollo desde las fortalezas del líder, es una figura absolutamente determinante en el desarrollo de culturas. Sin Y hay lugar a otra dudas. figura que es Ujú, clave, es el agente de cambio de talento humano. ujú. No nos sirve de mucho el empujar un paradigma centrado en las fortalezas cuando los sistemas y las estructuras organizacionales de evaluación de desempeño, de desarrollo de carrera, de onboarding, de etcétera, están centradas en la debilidad. Cuando normalmente la expectativa y el foco está en la debilidad.
hay que trabajar, y creo que es fundamental, y he encontrado espacios muy ricos para trabajar con las estructuras de talento humano de las organizaciones, para invitarlos a ser agentes de cambio en este proceso de transformación de las culturas. Y ellos pueden crear ese espacio. Una de las cosas que he visto que a veces se vuelve una paradoja muy fuerte en las áreas de talento humano es, ¿y qué hago con mi modelo de competencias si recién lo adoptamos? Bienvenido tu modelo de competencias. Me parece extraordinario que las organizaciones pongan unas expectativas de desempeño. Y las organizaciones te dicen, yo quiero que mi cultura sea una cultura de trabajo en equipo y quiero que mi cultura sea de servicio al cliente y quiero que mis líderes sean líderes orientados a resultados. Fenomenal. Pero sucede que el talento tiene que ver con el ser, no con el hacer. Las competencias tienen que ver con el hacer. El talento y la fortaleza tiene que ver con el ser. Desarrollas el ser para que pueda desempeñar esas expectativas organizacionales con un enfoque completamente distinto. Ejemplo, si la competencia organizacional es aquí se trabaja en equipo, un líder que tiene como fortaleza básicamente la empatía, lo que va a hacer es desarrollar equipos sobre la base de la empatía, potenciar equipos desde la base de la empatía. Si un líder tiene como talento dominante la ejecución y la ejecución de excelencia, lo que va a hacer es potenciar ese equipo desde la ejecución de excelencia. Entonces, tú puedes cumplir las expectativas organizacionales que son los modelos de competencias y sobrepasarlos sin problema en la medida en que ejerzas tus talentos. Esa conexión unívoca entre el talento como el ser y la competencia organizacional como el hacer es una posibilidad inmensamente rica para los coaches, para explorar. Es una Por mina supuesto. de conocimiento extraordinario para explorar y para acompañar a los líderes. Claro, nuestros ingredientes, el ser y el hacer en este acompañamiento. Nora tiene una pregunta, Eduardo. ¿Qué necesita un líder para cambiar el chip de trabajar en debilidades y enfocarse en fortalezas? Extraordinaria. Yo, ¿qué he aprendido? Seguramente hay más, pero ¿qué he aprendido? Tiene que ver el valor de las fortalezas. Tiene que probar. Y la mejor cosa de probar es consigo mismo. Ujú. Es decir, yo creo que el proceso de culturas centradas en fortalezas empieza porque el propio líder puede explorar cuáles son sus talentos naturales, descubrirlos, pueda nombrarlos, pueda reconciliarse con ellos, pueda ponerlos a trabajar en su ejercicio de liderazgo. Y cuando lidera desde las fortalezas, el engagement sube. Y cuando lidera desde las fortalezas, adicionalmente sus resultados son mejores. Su cultura organizacional es una cultura mucho más progresista y mucho más de avanzada. Y la subcultura que cree es una subcultura de alto desempeño y de sinergia. Cuando el líder lo ha probado y me pasa, además que es cautivante, es decir, el momento en que empiezas a hablar de la fortaleza y el momento en que empiezas a reconocer la fortaleza desde una base científica y no desde un positivismo medio morboso, cuando reconoces esa base científica de la fortaleza y el talento como la materia prima de la fortaleza, a mí me parece que es irrefutable desde la evidencia la posibilidad que tiene el paradigma. Y he encontrado líderes que definitivamente me dicen, wow, de verdad me habría gustado ver esto hace 18 años. De verdad me habría gustado ver esto hace un tiempo atrás como para sacarle mayor provecho a mi carrera. Creo que hay que empezar por el líder. Creo que hay que empezar por ese ser humano que le tocó, porque lo promovieron, ejercer un rol de liderazgo para el cual no estudió y lo llevamos a buscar respuestas en sus propios talentos y en sus fortalezas de cómo liderar con excelencia. Creo que ahí está la primera respuesta respecto de cómo enamorar a los líderes de las culturas de fortalezas. Ujú. Invitándolos a probar y viendo los resultados. Menos energía, más satisfacción, más compromiso. Mayor retorno para hablar en su lenguaje. Ujú, Y me ujú, encanta hablar de retorno porque es, oye, inviértele a tu fortaleza y vas a ver lo infinito que puede ser el retorno sobre la inversión que estás haciendo. ujú. Muy bien. La pasión con la que estás compartiendo esto, que no es producto de algo que simplemente corresponda a ese 10% de conocimiento, tiene que ver con experiencia, con tu experiencia y
Y yo creo que eso es lo que engrandece este rico aprendizaje que estamos teniendo en este momento. Eh, Creo que este cambio de paradigma es importante porque eso es lo que va a determinar realmente la cultura en la organización. Que si no viene desde esa cabeza que está convencido, ¿cómo podemos bajarlo? ¿Cómo pretender que se haga realmente una cultura de fortaleza en las organizaciones? Y voy a un poco al tema de los niños en el colegio que normalmente están respondiendo a lo mejor a talentos o a fortalezas que no son los que ellos tienen, pero están exigidos Ujú. eso, y empiezan a crearse esa mirada de que yo no soy bueno, yo no puedo, y se van dañando. Y le pasa lo mismo a las personas en las organizaciones, que avanzamos sintiéndonos incompletos, incapaces, y obviamente si yo me siento así, no puedo dar lo mejor de mí, porque no es mi talento, y menos aún trabajarlo para convertirlo en una fortaleza. Y a veces estoy sentada haciendo algo que no me gusta, algo para lo que realmente no soy buena, y obviamente si soy evaluada dentro de esas creencias, menos va a ser mi recompensa económica cuando me evalúen una vez al año. Entonces, es lo que vemos en las organizaciones. Em, Hablabas también que en Ecuador hay un 28% de organizaciones que están viendo esta posibilidad de trabajar en el ámbito de las fortalezas como cultura. ¿Cómo podríamos nosotros, desde lo que hacemos en el día, y obviamente lo primero va a ser, yo creo que tengo que enfocarme en mis propias fortalezas, yo también tengo que hacer cambios de paradigma, porque me parece potentísimo, pero ¿cómo podemos generar este enganche en las organizaciones? ¿Cómo podemos promover más esta cultura de fortalezas? Am, hay no sé si es el camino correcto o no, pero la metáfora más clara que creo que ilustra este morbo por la debilidad es que cuando vemos las notas de los hijos le ponemos profesor en la materia que está más baja. Y el Ujú. tema es, pone profesor en la que es excelente, en la que le está yendo muy bien, porque entonces vas a cosechar excelencia. Y la otra cosa es, vas a producir felicidad. Porque recuerda que el hecho de estar haciendo lo que mejor sabes hacer y lo que más te gusta produce bienestar. Y produce un bienestar de carrera, un bienestar vocacional. Y ese bienestar vocacional incide, es la palanca que incide en un 70-80% en todos los otros bienestares de tu vida, incluso en el bienestar financiero. Entonces, ¿cómo llegar a las organizaciones con esto? A mí me gustan mucho los modelos piloto, ¿sí? Y esos modelos piloto en términos de, tal vez no puedes entrar en la totalidad de la corporación. Las multinacionales, especialmente americanas, tienen muy acendrado esto y si tú viste en Estados Unidos, corporaciones multinacionales, un 34% de los colaboradores percibe ya que su organización se centra en culturas de fortalezas. Pero ¿cómo hacerlo en espacios donde todavía ese no es un paradigma dominante? Creo que el hecho de encontrarte líderes champions que puedan, que abracen este paradigma y que puedan iniciar un movimiento, iniciar un proceso de pensamiento respecto de no estoy subvirtiendo el orden en las organizaciones respecto de las competencias, sino que estoy enfocándome en el talento en las organizaciones para producir fortaleza y liderar desde las fortalezas y luego promover el desarrollo de fortalezas de los colaboradores en sus planes de desarrollo individual. Creo que eso es lo esencial. Y creo que sí es posible y creo que sí es válido el poderlo intentar por esa vía. Y la otra cosa, yo veo natural en el coaching, en el paradigma de coaching, el trabajar en la fortaleza. Porque los coaches trabajamos la posibilidad, no trabajamos la carencia.
Porque los coaches acompañamos el que brillen los seres humanos, el que los seres humanos florezcan, el que los líderes florezcan, los colaboradores florezcan. Yo veo que es absolutamente natural el lenguaje de la fortaleza y del talento versus el lenguaje de la excelencia y el lenguaje de la fortaleza. Eh, Creo que el mostrar evidencia es fundamental. Creo que el uso de la evidencia, y si ojalá con proyectos pilotos, y ahí los capítulos de ICF en los países, podemos desarrollar posibilidades interesantes respecto incluso de promover awards respecto de dónde vemos esas culturas transformacionales con un paradigma de fortaleza y con un paradigma de florecimiento, en lugar del paradigma de prevenir la carencia. Ujú. La otra cosa que creo que hay que trabajar duro es el hecho de que el talento se ha vuelto en muchas organizaciones una categoría absoluta. Yo escucho a líderes decir, esta persona tiene talento, esta otra no tiene talento. Mentira, todos tenemos talento. Lo que pasa es que tenemos talentos diversos. Lo que pasa es que tenemos talentos muy distintos y a lo mejor no es el talento apropiado para esa organización o para ese puesto o para ese rol o para ese espacio de la organización. Y lo fundamental es cómo empezar a mover la aguja del talento hacia una categoría relativa, hacia una categoría científica de patrones de conducta, patrones de pensamiento, patrones de emoción que se imbrican, que se conectan unos con otros y producen un ser humano único, una esencia única de ese ser humano, y que esa esencia conectada con un propósito puede de verdad apuntar una energía poderosa hacia la producción de un espacio diferente de satisfacción y de desarrollo. Los proyectos piloto en pequeños espacios organizacionales a mí me funcionan, me han funcionado y me gustan mucho. Ujú. Son Astrid desafíos creo que tiene interesantes. una pregunta, ¿no? Astrid, ¿tú tienes Gracias. levantada la mano? Sí, yo estaba hablando en silencio. Oh. Ah, sí, sí, te escuchamos, claro que sí. Disculpa. Primero estaba diciendo que estaba fascinada con el tema. Tuve que escuchar un poquito desde Facebook porque venía tarde, bueno, todo un problema, pero estoy aquí y estoy fascinada con el tema. Eduardo, mientras tú hablabas, pensaba en situaciones dentro de las organizaciones que podemos vivir y que he vivido desde el coaching. Uno es este líder que busca que su gente sea igual a él. Entonces, en ese momento tenemos una miopía increíble, ¿no? Para lo que buscamos del equipo, y más cuando el líder, digamos que el líder del líder es el sponsor dentro de un proceso de coaching, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo hago para que sea un excelente líder, que quiere decir mi imagen y semejanza, ¿no? Entonces, por ahí comenzamos un poco, tenemos que empezar a mover un poquito las piedras. Y eso por un lado. Y por otro lado, algo que trabajo en varios procesos y que lo junto con lo que tú dices, es trabajar el líder auténtico. Entonces, cuando trabajamos el liderazgo auténtico y entonces hacemos ese viaje de descubrimiento sobre eso que yo soy, ¿no? Y cómo desde ahí logro todo lo que logro, eh, me hace mucha conexión con lo que tú dices de las fortalezas, ¿no? Al final, si trabajamos desde las fortalezas, trabajamos desde la autenticidad. Y cuando trabajamos desde la autenticidad, también trabajamos desde esta sincronía entre lo que realmente quiero ser, soy, pienso y hago, ¿no? Entonces, bueno, me parece maravilloso. ¿Qué A haces? mí, a ¿Qué mí hacemos una con cosa, estos líderes? ¿Qué se te ocurre, no? O sea, a mí, ¿cómo vamos una más? cosa que me ha servido mucho y les paso el secreto. Casi todas las organizaciones hoy en día, hoy es la moda de la diversidad e inclusión, equidad, diversidad e inclusión. Y cuando hablan de equidad, diversidad e inclusión, están hablando de necesitamos más mujeres en el directorio, están hablando de necesitamos una mayor equidad en relación a etnicidades en determinados países, estamos hablando de generaciones, etcétera. Y por ahí empieza mi conversación. Oye, ¿y qué hay de la diversidad profunda? Porque esa es la diversidad que ves, pero hay otra diversidad hermosa, extraordinaria, vital, rica, que es la diversidad del talento. Y esa diversidad del talento hay que reconocerla, hay que celebrarla, hay que festejarla, hay que
hay que traerla al consciente y hay que traerla a la cultura de la organización, hay que traerla sobre el escritorio del líder respecto de mira toda esa inmensa diversidad profunda que tienes. Y la otra cosa es cómo puedes e incluso generar una matriz de talentos de su equipo para poder decir, oye, ¿cómo puedes conectar este talento con este para generar sinergia de esa diversidad? A mí me ha servido mucho el usar la conversación de la diversidad, la equidad y la inclusión, que hoy es la gran moda y además los indicadores soft de las organizaciones, para poder generar conversaciones respecto de cómo incorporar también la diversidad profunda en esta conversación. Y desde esa diversidad profunda aparece esa necesaria discusión de que tú no necesitas formar robots entre tus colaboradores. Tú no necesitas clones. Los clones están en la Guerra de las Galaxias, en el capítulo 4, creo, ahí, pero no aquí. Aquí necesitas seres genuinos que emerjan desde el talento y que produzcan resultados desde sus fortalezas, porque es el mejor negocio que puedes tener. Y la otra cosa, la del líder auténtico, te la compro totalmente, porque es el líder natural. ¿Qué te hace único? ¿Qué te hace diferente? La mezcla de talentos. Tú y yo podemos compartir exactamente los mismos talentos en el mismo orden, pero tú y yo, en función del uso que hacemos de esos talentos, la intensidad que le ponemos en cada interacción, somos distintos. Y reconocer esa característica única de cada ser humano por la simbiosis de sus talentos y poder potenciar a ese ser humano desde esa mezcla única y desde esa mezcla irrepetible de talentos. La posibilidad de repetibilidad de un ser humano en función de sus talentos es de 1 en 40 millones. Por eso es que no habemos seres repetidos en la Tierra y es importantísimo la posibilidad de que en esta conversación de diversidad incorporemos la conversación de la diversidad de talentos. Y la conversación de diversidad de talentos como una diversidad inmensamente productiva, inmensamente rica para generar valor a la organización. Por ahí lo veo y me ha funcionado. Creo que esa es una buena palanca para arrancar conversaciones de liderazgo auténtico desde las fortalezas y conversaciones de diversidad incorporando al talento. No he tenido réplicas cuando he hablado de diversidad de talentos. Excelente, Eduardo. Muchísimas gracias. Ya creo que estamos llegando just in time al cierre de nuestro webinar y agradecerte enormemente por tu generosidad, para enriquecernos con tanto conocimiento. Realmente nos vamos con responsabilidad para hacer brillar esos talentos y llevarlos a esas fortalezas. Y también de comenzar a generar este tipo de conversaciones con líderes en las organizaciones para justamente poder tener este pilar dentro de las organizaciones que es la cultura basada en fortaleza, ¿no? Darle esa otra mirada, porque realmente la que va a dar el retorno, la que va a dar la excelencia y el potencial infinito es realmente focalizarnos en las fortalezas, ¿no? Cómo llevar esos talentos a ser llevar esos talentos a ser fortalezas a través también de un aprendizaje, y ahí también tenemos una responsabilidad como líderes y también en las organizaciones. Entonces, agradecerte enormemente y nos Yo quiero, llevamos esa responsabilidad también cada uno de nosotros, o por lo menos yo me la estoy llevando también más impregnada, y agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia, por su participación, por acompañarnos en esta semana sumamente especial, que es la Semana Internacional del Coaching. Como conocen, nos ha alegrado mucho verlos acá conectados y que nos acompañen en este espacio. yo quiero Cualquier dejarles cosa una, de cierre, Eduardo, o por los participantes, bienvenidos. quiero dejarles una invitación. ¿Qué pasa Eduardo, si coachamos desde nuestras fortalezas como coaches? ¿Qué pasa si las competencias de la ICF como coaches son esos marcos de referencia, de expectativas de desempeño como coaches, pero cada uno de nosotros es un coach único e irrepetible desde sus propios talentos y desde sus propias fortalezas? ¿Y qué pasa si conscientemente usamos esas fortalezas individuales, producto del talento, en el ejercicio de coaching? Mi apuesta es que nuestro coaching se puede potenciar muchísimo más. Sí, excelente, excelente. Y es nuestra inclinación natural, Eduardo, ahora que tú lo dices, ¿no? No vamos con mucha facilidad al otro lado donde no tenemos la fortaleza, porque cuando realmente pedimos feedback
a los coaches, realmente nos resaltan aquello que ya a veces nosotros conocemos que por ahí va la fortaleza, lo que no quiere decir que eso es lo que sale a flor, ¿no? Eso es lo que realmente sale. Lo otro, como que sí podemos ponerlo, pero cuesta más, ¿no? En cambio, esa potencialidad que tú decías, ese brillar, eso llevarlo al infinito, viene desde la fortaleza. Entonces, gracias también por esa invitación a estar más conscientes, ¿no? De trabajar nosotros mismos como coaches a través de nuestras fortalezas. Y eso también implica ese autoconocimiento, ¿no? Ese autoconocimiento de nosotros mismos. Bueno, magnífico. Muchísimas gracias nuevamente. Cualquier palabras de cierre, pues están cordialmente invitados. Y si no, pues con el permiso de todos ustedes, pues cerraríamos este evento de coaching centrado, cultura de coaching centrada en fortalezas, basado en fortalezas. Muchas gracias a todos. Gracias nuevamente, Eduardo, por tu generosidad y por compartir tan valioso información basada también, teniendo base científica, que lo hace cada vez más apasionante y eleva también la calidad del coaching profesional. Muchas gracias a todos. Gracias. Abrazo y Gracias, celebro sus abrazo. fortalezas. La Federación Internacional de Coaching es la organización líder mundial que promueve la excelencia y la ética del coaching profesional. El modelo de credencialización profesional de ICF garantiza los más altos estándares. Si buscas un coach profesional, búscalo en ICF.